Un multimillonario, acostumbrado a que todos se inclinen ante él, ordenó que despidieran a una camarera solo porque le contestó con dignidad. Creyó que su poder era absoluto, que nadie podía mirarlo a los ojos sin miedo. Pero al día siguiente, su mundo se derrumbó. Descubrió una verdad que jamás imaginó, una verdad que lo obligó a cuestionar su riqueza, su orgullo y hasta lo que creía sobre la vida misma. Lo que parecía una simple escena en un restaurante se convirtió en una lección devastadora que cambió no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Era una mañana soleada en la ciudad de Monterrey. El exclusivo restaurante La Cúpula de Cristal brillaba como siempre, rodeado de ejecutivos y empresarios que iban allí a cerrar tratos millonarios. Entre ellos, sentado en la mesa más lujosa junto al ventanal, estaba Rodrigo Alvarado, uno de los hombres más ricos de todo el país. Su imperio abarcaba desde la construcción hasta las telecomunicaciones, y se decía que su sola firma podía decidir el futuro de cientos de empleados. Rodrigo no solo era poderoso, era temido. Esa mañana había llegado temprano, con su traje impecable y su habitual aura de superioridad. La camarera que lo atendió era una joven llamada Sofía, de cabello oscuro recogido en una coleta y con un uniforme que ya mostraba el desgaste de largas jornadas. Rodrigo ordenó su desayuno con un tono seco, sin siquiera mirarla. Pero cuando Sofía, con el cansancio reflejado en el rostro, se atrevió a corregirlo al traerle la bebida equivocada, algo en él se encendió. ¿Me estás contradiciendo?, preguntó Rodrigo alzando una ceja. No, señor, solo le aclaro que usted pidió café americano, no expreso, respondió Sofía con firmeza, sin bajar la mirada. Ese gesto, esa pequeña muestra de dignidad, fue como una bofetada para el multimillonario. Acostumbrado a que todos agacharan la cabeza, sintió que la joven lo estaba humillando frente a los demás clientes. Su orgullo pudo más que la razón. Con un movimiento brusco levantó la mano y llamó al gerente. Quiero que esta mujer se largue de aquí. Está despedida. Ahora mismo. El silencio en el restaurante fue inmediato. Sofía quedó paralizada, con la bandeja aún en sus manos. El gerente, nervioso, intentó calmar la situación, pero Rodrigo fue implacable. En cuestión de minutos, Sofía fue sacada de su turno, entre lágrimas y la incredulidad de sus compañeros. Rodrigo, satisfecho, terminó su desayuno como si nada hubiera pasado. Creía haber dado una lección de respeto, pero lo que no sabía era que ese acto cruel desencadenaría una cadena de sucesos que lo arrastrarían a enfrentar una verdad que jamás imaginó. Al salir del restaurante esa mañana, Rodrigo se sintió invencible. Caminaba con la seguridad de quien cree que la vida le pertenece, que el dinero puede comprar obediencia y respeto. Subió a su lujoso auto negro, un modelo que costaba más que varias casas juntas, y mientras el chofer lo conducía hacia la torre central de su corporativo, revisaba su celular con indiferencia. Los mensajes de sus socios y directores ejecutivos no dejaban de llegar. Contratos millonarios, invitaciones a cenas privadas, solicitudes de reuniones urgentes. Todo parecía normal. Pero entretanto, un mensaje breve y anónimo llamó su atención. Hoy tu poder te cegó más que nunca. Mañana conocerás la verdad. Rodrigo frunció el ceño y lo borró de inmediato, convencido de que era alguna amenaza irrelevante de un envidioso. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Sofía lloraba desconsolada. Era madre soltera de una niña de 8 años, llamada Valeria, y ese trabajo en el restaurante era su única fuente de ingresos. Aún así, cuando su hija llegó de la escuela y la vio devastada, fue Valeria quien la abrazó con una fuerza inesperada. «Mamá, no llores», le dijo la pequeña. «Si ese señor fue malo contigo, entonces él es quien está equivocado. No tú». Las palabras de su hija le dieron algo de calma, pero no podían ocultar la desesperación. La renta estaba por vencer. La escuela de Valeria exigía pagos, y ahora no tenía empleo. Al día siguiente,
Rodrigo llegó como de costumbre a su empresa, Alvarado Holdings. Su entrada siempre era un espectáculo. Decenas de empleados formaban un pasillo improvisado, inclinando la cabeza en señal de respeto, mientras él atravesaba el lobby con paso firme. Pero esa mañana, algo distinto ocurrió. Apenas cruzó las puertas de cristal, un grupo de periodistas lo interceptó con cámaras y micrófonos. «¡Señor Alvarado!», gritó uno de ellos. «¿Qué responde a las acusaciones en su contra?». Rodrigo se detuvo en seco. ¿Acusaciones? No entendía nada. «No tengo tiempo para sus juegos», respondió molesto. «Háganse a un lado». Pero entonces otro reportero insistió. «¿Qué tiene que decir sobre la mujer despedida injustamente en el restaurante? Tenemos declaraciones, tenemos videos. La gente lo está llamando tirano en redes sociales». La expresión de Rodrigo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata. Lo que había ocurrido en privado ahora estaba explotando en público, y la verdad apenas comenzaba a arrastrarlo hacia una tormenta que ni su dinero podría detener. Rodrigo logró entrar a su oficina con el ceño fruncido y el corazón latiendo con fuerza. Cerró la puerta de golpe, dejando afuera a los periodistas y a los empleados curiosos que lo miraban con miedo. Encendió la televisión instalada en la pared y, para su sorpresa, todos los canales hablaban de lo mismo. Multimillonario humilla y hace despedir a una camarera por un simple comentario. En la pantalla aparecía el video grabado con un celular. Se veía a Sofía, nerviosa pero firme, respondiéndole después de que él la insultara. Y también se veía a Rodrigo levantándose con arrogancia y llamando al gerente para exigir que la despidieran en ese mismo instante. La grabación había sido compartida millones de veces en pocas horas. Rodrigo apretó los puños. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó. Llamó de inmediato a su asistente personal. «Encuentra a esa mujer. Quiero que esto se detenga ya». Pero el asistente, un joven que solía obedecerlo sin chistar, lo miró con una mezcla de nerviosismo y valentía. «Señor, la opinión pública está de su lado. Cientos de personas están organizando una campaña en redes para apoyarla. Incluso hay empresarios que dicen que la van a contratar». Rodrigo se quedó helado. Nunca imaginó que alguien con tan poco poder pudiera recibir semejante respaldo. Esa misma tarde, mientras él intentaba diseñar una estrategia para limpiar su imagen, Sofía recibió una llamada inesperada. Una importante fundación sin fines de lucro había visto su caso y le ofrecía un puesto administrativo con mejor sueldo y beneficios. Entre lágrimas aceptó, aún sin creerlo. Lo que Rodrigo no sabía era que el destino le tenía preparada una humillación mayor. Al día siguiente, durante una junta crucial con inversionistas, uno de los socios más importantes proyectó en pantalla el video de Sofía frente a todos. «Señor Alvarado», dijo con tono severo, «este tipo de comportamientos no solo afectan a su imagen, sino al valor de nuestras acciones. Queremos una explicación». Rodrigo tragó saliva. Esa era la primera vez que lo cuestionaban en su propio terreno. Sentía el poder resquebrajarse, como si cada palabra en su contra fuera un martillazo contra el imperio que había construido con tanto orgullo. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, no como una camarera insignificante, sino como una mujer que se había convertido en símbolo de dignidad. En redes sociales, su nombre era tendencia. Miles de personas compartían mensajes como «Todos somos Sofía» y «La dignidad no se despide». Mientras tanto, Sofía despertaba en un pequeño departamento que apenas podía pagar. Sus hijos la miraban con admiración. «Mamá, todos hablan de ti en la escuela. Dicen que eres una heroína», dijo su hijo menor, con los ojos brillantes. Ella sonrió tímidamente, aunque por dentro sentía miedo. Nunca había buscado fama ni protagonismo, solo quería trabajar para mantener a sus pequeños. En el corporativo, la presión aumentaba. Los inversionistas enviaban correos exigiendo una disculpa pública, y algunos ya retiraban contratos. Rodrigo sentía que el mundo se le venía abajo.
pero su orgullo era tan grande que todavía no estaba dispuesto a ceder. «No voy a pedir perdón a una simple camarera», se repetía a sí mismo frente al espejo. Sin embargo, dentro de él, algo comenzaba a quebrarse. El golpe definitivo llegó esa tarde. Sofía fue invitada a un programa de televisión de máxima audiencia. Vestía sencillo, pero su voz era firme. Contó cómo había perdido su empleo por defenderse, cómo había sentido humillación, pero también cómo había recibido apoyo inesperado de desconocidos. Sus palabras conmovieron a millones. «No quiero venganza», dijo al final con lágrimas en los ojos. «Solo quiero justicia y que nadie más viva lo que yo pasé». En ese instante, la audiencia se puso de pie y la aplaudió. El clip recorrió el mundo en cuestión de horas. Rodrigo lo vio desde su oficina, con el rostro desencajado. Su orgullo se transformó en una mezcla de rabia y miedo. Esa misma noche, su departamento legal lo alertó. Varias demandas estaban en camino y su reputación corporativa estaba tan dañada que era posible perder contratos millonarios. Rodrigo, por primera vez en años, sintió que no tenía el control. Y lo peor, todo por subestimar a alguien que creyó inferior. Al día siguiente de la entrevista, la vida de Sofía comenzó a cambiar de formas que jamás imaginó. Recibió cientos de mensajes en sus redes sociales de personas ofreciéndole apoyo. Una empresaria reconocida en el mundo gastronómico la contactó para invitarla a trabajar en su cadena de restaurantes. Sofía, sorprendida, apenas podía creerlo. «He visto tu fortaleza, Sofía. Gente como tú merece liderar, no ser humillada», le dijo la mujer durante una llamada que Sofía nunca olvidaría. Mientras tanto, en el despacho del multimillonario, Rodrigo enfrentaba la peor crisis de su carrera. Los inversionistas más antiguos lo estaban abandonando. Las acciones de su compañía habían caído en picada y los medios exigían una respuesta inmediata. «Señor Rodrigo, no podemos sostener esto mucho más tiempo. Necesita disculparse», le repitió su director de Relaciones Públicas. Él apretaba los puños. Sentía que reconocer su error sería equivalente a perder poder. Pero cada día que pasaba, la bola de nieve crecía. En contraste, Sofía estaba siendo invitada a eventos, paneles y entrevistas como símbolo de dignidad laboral. Sus hijos la miraban con orgullo. «Mamá, ahora todos saben quién eres», dijo su hija mayor. «Ya no eres solo la camarera, eres alguien que inspira». Rodrigo, viendo cómo una mujer a la que había menospreciado se convertía en referente de respeto y justicia, se llenaba de rabia y miedo. La impotencia lo consumía. Mientras Sofía ganaba admiración, él perdía todo aquello por lo que había luchado durante décadas. En una junta de emergencia, uno de los consejeros lo enfrentó. «Rodrigo, si no das la cara y reconoces lo que hiciste, la empresa no sobrevivirá. No es solo tu reputación, es la de todos nosotros». Rodrigo se quedó en silencio. Por primera vez, sintió que el poder ya no estaba en sus manos. Y lo más doloroso era que la llave de su salvación se encontraba en las manos de la mujer a la que había despreciado. Rodrigo no pudo evitarlo más. Con el peso de la prensa encima, la presión de sus socios y la caída imparable de sus acciones, tomó la decisión de buscar a Sofía. No lo hacía por convicción, sino por necesidad. Quería limpiar su imagen, aunque por dentro se resistía a aceptar su error. La contactó a través de su equipo de comunicación. Al recibir la llamada, Sofía dudó. Una parte de ella quería negarse rotundamente, recordando la humillación, la injusticia y el dolor de perder su empleo frente a todos. Pero otra parte, más consciente de lo que había logrado hasta ahora, la impulsó a aceptar. Se vieron en un café discreto, lejos de cámaras y reflectores. Rodrigo llegó con un traje impecable, pero con un gesto cansado y ojeras marcadas. Sofía, en cambio, llegó sencilla, serena y con la frente en alto. «Sofía», dijo Rodrigo bajando la voz, «sé que lo que pasó fue
Un error. Quiero enmendarlo. Ella lo miró fijamente, sin temblar. ¿Un error? Usted usó su poder para humillarme y dejarme sin empleo. Lo que pasó no fue un simple error, fue un abuso. Rodrigo tragó saliva. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así. Necesito que me ayudes. Si aparecemos juntos en público, si dices que aceptas mis disculpas, puedo... Bueno, podemos darle la vuelta a todo esto. Sofía respiró hondo. Durante un segundo pensó en todo lo que podría obtener. Dinero, influencia, una plataforma aún más grande, pero su orgullo y su dignidad pesaban más. Yo no soy un trofeo para limpiar su nombre, respondió. La gente ya conoce la verdad, y no voy a mentir para salvarlo. Rodrigo se quedó inmóvil. Estaba acostumbrado a comprar voluntades, pero esa mujer frente a él no tenía precio. Al salir de esa reunión, Sofía sintió una mezcla de alivio y fortaleza. Rodrigo, en cambio, sintió el vacío de alguien que por primera vez en su vida no podía controlar la situación. Y la historia apenas comenzaba a tomar un rumbo aún más inesperado. Los días siguientes fueron un verdadero calvario para Rodrigo. La junta directiva, antes sumisa, comenzó a cuestionarlo abiertamente. Algunos socios le retiraron su apoyo y varios inversionistas retiraron capitales de sus proyectos. La imagen del hombre intocable se desmoronaba ante sus propios ojos. Mientras tanto, Sofía recibía un correo inesperado. Una prestigiosa organización internacional de derechos laborales había visto su historia y quería invitarla a un evento en Nueva York para dar testimonio sobre la dignidad de los trabajadores y la lucha contra los abusos de poder. Al principio pensó que era una broma, pero no. Era real. La noticia corrió rápido. Medios locales comenzaron a cubrir su invitación, y Sofía pasó de ser la camarera despedida injustamente a convertirse en un símbolo de valentía y justicia. Su vida había cambiado por completo en cuestión de semanas. Rodrigo, al ver la cobertura, sintió una punzada en el estómago. Aquella mujer que él había despreciado no solo había resistido su poder, sino que ahora era admirada por millones. Y él se hundía en el descrédito. La tensión dentro de la empresa se volvió insoportable. Un día, en plena reunión con sus ejecutivos, alguien se atrevió a decir lo que muchos pensaban. Rodrigo, tu soberbia nos está costando demasiado. Si no das un paso atrás, perderemos todo. El silencio fue absoluto. Nunca antes alguien lo había enfrentado de esa manera en su propia sala de juntas. Rodrigo se levantó furioso, pero en el fondo sabía que esas palabras eran ciertas. Mientras tanto, Sofía aceptaba la invitación a Nueva York. No buscaba fama ni reconocimiento, pero comprendía que su voz podía inspirar a muchas personas que, como ella, habían sufrido abusos en silencio. El contraste era brutal. Un hombre poderoso cayendo en desgracia y una mujer humilde ascendiendo gracias a su verdad. Y ambos lo sabían. Tarde o temprano, sus caminos volverían a cruzarse. Meses después, Rodrigo fue invitado a un evento empresarial donde se reunirían líderes, inversionistas y medios internacionales. Entre los asistentes, para su sorpresa, estaba Sofía, ahora reconocida por su labor en defensa de los derechos laborales. Su presencia era un recordatorio vivo de todo lo que él había perdido por su arrogancia. Cuando la conferencia comenzó, Rodrigo tomó el micrófono, intentando dar un discurso sobre responsabilidad corporativa y liderazgo. Pero mientras hablaba, no podía evitar notar las miradas fijas de todos, algunas llenas de admiración hacia Sofía y otras cargadas de juicio hacia él. Al terminar su intervención, Sofía fue invitada a subir al escenario. Con calma y firmeza, contó su historia. Cómo había sido despedida injustamente, cómo el poder había sido usado en su contra y cómo había logrado convertir la adversidad en una oportunidad para alzar la voz por quienes no podían hacerlo. El público estalló en aplausos. Rodrigo, de pie entre los asistentes, sintió un vacío profundo. Por primera vez, no podía intervenir.
No podía manipular la narrativa, no podía comprar la opinión de nadie. La verdad estaba expuesta, clara y definitiva. Después del evento, Rodrigo se acercó a Sofía. «Quiero pedirte perdón», dijo con voz temblorosa. «No solo por el restaurante, sino por todo lo que mi actitud pudo causar». Sofía lo miró y, con serenidad, respondió. «No necesito que me devuelvas nada, ni espero que lo hagas. Solo quiero que aprendas que el poder verdadero se mide por cómo tratas a los demás». Rodrigo asintió lentamente. En ese instante comprendió que la lección más grande de su vida no estaba en sus empresas ni en su dinero, sino en el valor de la dignidad, la justicia y la humildad. Ese día, Rodrigo salió cambiado. Sofía continuó inspirando a millones con su historia, demostrando que incluso los actos de injusticia más poderosos pueden ser transformados por la verdad y la resiliencia de quienes se atreven a defenderla. Suscríbete para conocer más historias de valentía y justicia. Dale like si esta historia te inspiró y comparte con alguien que cree en el poder de la verdad.